9:52 de la mañana, Lorenzo Ramírez, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José Antonio. ¿Cómo Bueno, estás? no sé cómo están viviendo las jornadas de los últimos días aquí en España, pero también las consecuencias económicas de esos pactos empiezan a superar, ¿no?, el territorio nacional, ¿no? Generar caos para imponer el orden, ¿no? Esto ya es muy viejo, es una de las grandes máximas y es lo que estamos viendo, ¿no? Primero las cargas policiales y luego al día El otro siguiente, día, pues... Lorenzo, y quería también preguntarte, al Ujú, entrar de esto, ahora que dices lo del caos, sobre que estaban utilizando a la gente. Me parece interesante que lo expliques. ujú. Sí, se utiliza a la gente, igual que sucedió en el caso del 15M, para luego fagocitar todo ese movimiento, impulsarlo y orientarlo hacia la reducción de libertades, ¿no? Lo que se pretendía era que hubiera pues altercados fuertes, se dio orden a la policía de intervenir para que efectivamente hubiera una contestación social mayor el día siguiente y luego en el día siguiente, es decir, ayer por la tarde, se infiltran miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, algunos de la Cuesta de las Perdices, encapuchados para que no se les viera, y son precisamente los que montan más lío, los que montan más follón, para luego justificar que hay supuestamente una parte de la población que es antidemócrata y que por lo tanto pues es guerra civilista y que quiere imponer como sea lo que no han conseguido en las urnas, y esto pues facilita que luego pues se lleguen a pactos que son los realmente peligrosos, los que violan la Constitución. Esto es muy viejo, esto es una operación psicológica de libro y se utiliza a las personas que de buena voluntad pues van allí a protestar, y precisamente, bueno, pues esa infiltración, ¿no?, de miembros y fuerzas de seguridad del Estado, en muchos casos de los departamentos de inteligencia, no estoy hablando de algo que me suene o que me hayan comentado, sino que tengo constancia de que eso ha sido así, porque hay algunos elementos, yo tengo fuentes también dentro de la inteligencia que así me lo indicaban, y entonces, bueno, pues tú generas un problema para luego imponer una solución con bota de hierro, ¿no? Y eso es lo que lamentablemente vamos a ver, ¿no? Hace un año hacía un programa con César Vidal planteando que los grandes bancos, creo que tú también te hiciste eco, que los grandes bancos contemplan escenarios de caos social en Europa y que se están preparando para ello. Y bueno, pues vamos a ir viendo movimientos de este tipo que luego justifican acciones políticas liberticidas, ¿no? Lo tuvimos en el 11S, lo tuvimos en el 11M, ahora pues lo tenemos en una versión pues un poco distinta, pero al final lo que tenemos es eso, ¿no? Y veremos si finalmente pues lo utiliza el gobierno para justificar la reducción de libertades y para intentar apartar una parte de la población que evidentemente no está comulgando con las ideas del gobierno. En ese entorno nos decías, o que estábamos hablando cuando te he interrumpido, sobre las consecuencias, ¿no?, de esos pactos de Sánchez, de hablar de Sí, 14.000 millones, pero esto va solo empezando. es que se ha puesto mucho el foco en el tema de un poco de los impuestos, de la prohibición de los vuelos cortos, que en realidad es un señuelo también, porque como ha sucedido en Francia, la limitación es muy reducida, porque están exentos aquellos vuelos nacionales que conecten con rutas internacionales, y en España las 5 grandes rutas con alternativas a la alta velocidad mantendrían, ¿no?, según la normativa, al alimentar a barajas de viajeros al exterior. Los que sí vuelan son los aviones llenos de inmigrantes irregulares desde Canarias, que eso no tienen ningún problema ni de cambio climático, ni tampoco de limitación de ningún tipo, ¿no? Eso no tiene ningún tipo de problema. Pero volviendo un poco al pacto entre Sumar y el PSOE, las dos principales medidas tienen que ver con el mercado laboral y con la fiscalidad. Respecto al empleo, la idea es evitar que el paro aumente, maquillándolo, dificultando el despido, al mismo tiempo que se reduce la jornada laboral manteniendo el salario, lo cual esto pues, es un atentado flagrante contra una productividad que sigue cayendo, que sigue hundiéndose, y en ambos casos también esto supone un aumento del coste laboral que, en contra de lo que mucha gente piensa, y esto es una de las grandes claves, votantes de Sumar incluidos, no perjudica mucho a las grandes multinacionales del IBEX, sino a las pequeñas y medianas empresas que no pueden competir, que no pueden subir los salarios, que no pueden mantener esa fuerza laboral, que no pueden afrontar ese coste laboral y acabarán desapareciendo. Recordemos que el PSOE ya ha dicho además que subirá las cotizaciones sociales, el impuesto al empleo, que es otro clavo en el ataúd de las pymes. Y las compañías que no puedan trasladar estas alzas de costes a los precios desaparecerán. Y las que lo puedan hacer presionarán al alza sobre la inflación. ¿Asumiría entonces el gobierno esa responsabilidad de sus actos? En absoluto. Le echarán la culpa a Putin, a los chinos, a los palestinos o a José Binder o a Lorenzo Ramírez. Hay donde elegir, ¿no? Y luego el otro gran elemento del pacto es el de la fiscalidad, en un momento como el actual en el que la recaudación está bajando ya como consecuencia de esa asfixia económica que sufren hogares e industrias desde hace muchos años. En buena medida provocada también por la voracidad de la hacienda española. El gobierno en funciones promete a Bruselas que elevará los impuestos a partir del 1 de enero. Se nos dice, como siempre, que pagarán los ricos, y en esta ocasión bancos y energéticas, ¿no? Ahí está puesto el foco, pero la realidad es que los que sufrirán serán los hogares, que verán cómo se eliminan de forma masiva deducciones en el IRPF, que sufrirán incremento de IVA en servicios básicos, combinación de medidas, aumento de costes laborales, incremento de factura fiscal, se producirá además en un contexto de estancamiento económico con inflación y, lo más relevante, un escenario de retirada parcial de apoyo del Banco Central Europeo,
lo cual va a ir impulsando, va a ir presionando las primas de riesgo de los países más endeudados, entre ellos de España. Hoy precisamente Calviño está intentando hacer el sudoku con las reglas fiscales para que afecte esto un poco menos. Bueno, es que el año que viene el pago en intereses alcanza el récord histórico de 40.000 millones de euros, debido a las ingentes emisiones de bonos, al repunte de tipos de interés. Entonces, cuando todo esto suceda, aquí nos dirán que la culpa la tiene Bruselas, la tiene Frankfurt, Berlín, y entonces vendrá el llanto, vendrá el crujir de dientes, los temidos recortes, se nos hablará de austeridad, cuando lo responsable y sostenible es hacer como en la fábula de la cigarra y de la hormiga. Hay que guardar en la época de vacas gordas y usar el excedente cuando llegue el invierno. Nosotros afrontamos el invierno sin ningún tipo de excedente, con un déficit. Entonces, claro, no tenemos de dónde sacar. En política económica esto al final no se hace y por eso los ajustes se producen en escenarios recesivos, que es la receta segura para el fracaso. ¿Por qué se hace entonces? Porque sirve para engañar a la población y a veces para ganar elecciones, aunque sea pactando con el diablo, como en el caso que estamos viendo ahora en España, José Antonio. Aún así, hay una fotografía también colateral en lo económico que empieza a preocupar mucho, que es la burbuja de las renovables. Y finalmente se ve un movimiento de estallido. Aún así, se ve un movimiento ya que empieza a preverse de oleada de quiebras que pueden llegar en breve. ¿Qué es lo que se está viendo? ¿Qué es lo que están analizando ahora mismo los analistas alrededor de las renovables? Pues las propias empresas lo están diciendo. Cuando algunos lo apuntábamos hace meses, además en este canal decían que estábamos locos, y en las últimas semanas hemos visto como la industria fotovoltaica europea, la industria eólica, están pidiendo rescates públicos porque no pueden competir con las empresas chinas, las cuales producen más barato y además disponen de las materias primas necesarias para fabricar los paneles y los aerogeneradores. Ahora China hace un par de días, ¿verdad?, ha anunciado que va a limitar esa exportación de la tierra rara. Tú no puedes basar toda tu industria en algo para lo cual no tienes material para desarrollar esa industria. Hay muchos recursos indispensables para el desarrollo de la tecnología renovable, pero también de la inteligencia artificial y otras muchas que están en manos de China. No se puede decir que no se haya cogido por sorpresa. Algunos llevamos años advirtiendo que el desarrollo renovable tendría una elevada factura para el contribuyente, que además no podía hacerse de espaldas al país que dispone de los recursos, de China, que es uno de los principales socios comerciales de la Unión Europea, aunque a Borrell y von der Leyen se les olvide de vez en cuando. A esto se suma que en el pasado mes de octubre, en España, la generación eléctrica con energía solar, eólica e hidráulica ha experimentado un notable aumento. Y esto, que en teoría debería ser algo bueno, es algo malo para las empresas, porque ha reducido los precios por debajo de la rentabilidad mínima que necesitan las plantas para operar. Unas plantas que en muchos casos están increíblemente apalancadas hasta arriba de deuda y que necesitan unos precios muy altos para poder ser rentables. Algunos analistas están planteando que la industria puede morir de éxito, es lo que se está diciendo, pero esto es una visión bastante torticera porque el supuesto éxito se consigue a base de esquilmar al ciudadano y a las empresas, que pagan electricidad dos veces, una en la factura y otra mediante impuestos. Pero hay una trampa aún mayor. Como estas energías necesitan una fuente de respaldo que no dependa de la naturaleza, al menos hasta que el almacenamiento, las baterías, la tecnología esté madura, como necesitas eso, tienes que elegir. Entonces, lo ideal sería escoger la que emitiera menos CO2 y se produjera un menor coste, es decir, la nuclear. Pero Europa, en lugar de escogerla, apuesta por el gas, que emite CO2, es más cara, las empresas reclaman pagos por capacidad y además tiene problemas de suministro en este nuevo mundo de las sanciones a Rusia. ¿Y por qué se hace esto? Para elevar los precios de forma artificial, para garantizar la rentabilidad de los productores renovables, que en un sistema de fijación de precios marginalista ven como su generación eléctrica se va remunerando al importe más caro de todas las fuentes que entran en el pool, y si ahora el gas es el que marca el precio, pues ahí lo tenemos. Entonces, cuando hay mucha generación eléctrica con renovables, no se quema tanto gas y los precios bajan, poniendo en riesgo el negocio. ¿Cuál será la consecuencia? La de siempre. Pequeñas empresas productoras de renovables van a quebrar, las grandes se quedarán en el pastel, y teniendo en cuenta cómo se han sobredimensionado muchos proyectos, esperando también el maná público, pues cualquier variación de precios a la baja se los va a llevar por delante. ¿Y ahí quién va a estar? Los fondos de inversión para sacar tajada, comprando a precio de derribo. Eso sí, no serán chinos, sino británicos estadounidenses, para mayor gloria de la Alianza Atlántica, José Antonio. Ayer escuchábamos a Zelensky en una entrevista en CNBC decir que si no le podían dar el dinero en cash, que le dieran créditos, que ya lo devolverían. Pero colateralmente tenemos que no ve que no es el momento de hacer elecciones, que es lo que está detrás de ese movimiento también de Zelensky de decir, mejor esperemos en las elecciones. Hay gente que está empezando a descubrir la verdadera Zelensky ahora. Pero es que Zelensky siempre ha sido así. Sí, Zelensky está haciendo lo mismo que ha hecho siempre, que es limitar la contestación interna y minar los cimientos de una democracia ucraniana que lleva años siendo una entelequia y que la propia Comisión Europea reconocía que era una entelequia. Primero, aprovechó la guerra para ilegalizar partidos.
para meter disidentes en la cárcel. Hay gente que no lo sabe, pero esto es completamente cierto. Y esto, cuando sucede en Rusia, es motivo de escarnio internacional, con toda la razón, pero si lo hace Kiev, entonces no levanta polvareda. Y ahora nos dice que no quiere celebrar elecciones porque solo favorecerían a Rusia. Es una declaración que es una confesión en toda regla, porque es como admitir, miren, es que a mí mi pueblo no me apoya, ¿no? Que es lo mismo que está haciendo Netanyahu. Aprovechar el negocio de la muerte y de la industria de la guerra para atarse a un sillón presidencial y llamar a la unidad del país, que es lo mismo que hacían Puyol y compañía. ¿Recuerdas? Que es lo mismo que está haciendo Sánchez. Si me atacáis a mí, estáis atacando al país. En Ucrania, la posible cancelación de las elecciones se viene debatiendo desde hace tiempo. La Constitución obliga a las autoridades a convocar la primera vuelta el 31 de marzo de 2024 y Zelensky no quiere. Y en caso de que se requiriera una segunda vuelta, sería el 21 de abril. Pero la ley marcial impide la convocatoria. A ver si aquí también hay algún tipo en España de ley marcial, de estado de excepción, y entonces todos los plazos para la formación de gobierno varían. Cuidado con esta opción, que también está sobre la mesa, ¿no? En el caso de Zelensky, dice que lo ideal sería no acudir a las urnas, pero que si se hace, si hay elecciones, que sean los países occidentales quienes le envíen dinero extra para financiar los comicios. Faltaría más, hombre, lo que te haga falta, ¿no? Volodymyr. Y mientras esto sucede, los gigantes de Wall Street, BlackRock y JP Morgan, ya tienen listo el plan, el trasvase de dinero público a sus cuentas y a las de las empresas que ellos elijan para la supuesta reconstrucción después de la guerra, proyecto que lleva diseñado muchos meses, que cuelga del denominado Fondo de Desarrollo de Ucrania, que fue ya presentado el pasado junio en Londres y que contempla la creación de un banco de desarrollo dirigido por los equipos de Larry Fink y de Jamie Dimon, y que podría gestionar cerca de medio billón con B de euros, según los cálculos avanzados por el diario británico Financial Times. El dinero irá destinado a fondos de inversión y planes de pensiones anglosajones que van a fagocitar los proyectos de infraestructuras, de agricultura y de clima. Estos van a ser los tres principales ejes, las tres principales variables elegidas, todo ello evidentemente pagado con el dinero de los contribuyentes europeos y norteamericanos. Y el último en apuntarse a esta orgía financiera ha sido Alex Soros, el heredero del imperio del millonario húngaro, que acaba de reunirse hace horas con el primer ministro de Ucrania para exponerle las líneas básicas de las reformas legislativas que se van a imponer en el país para acercarlo a la secta de la Agenda 2030 y hacer, como ha sucedido en muchos países de Hispanoamérica, un traje a medida para la manipulación ideológica de las sociedades, que tampoco es nada nuevo bajo el sol, aunque muchos pues se nieguen a verlo, José Antonio. Pues muchísimas gracias, Lorenzo, por toda esa fotografía. Entiendo que tienes preocupación por lo que está sucediendo en España, pero limitada, ¿no? Después de lo que me has dicho. Bueno, tengo preocupación, lo que pasa es que yo ya vengo preocupado de serie. Entonces, claro, realmente estos movimientos, algunos nos los esperábamos ya, es el modus operandi clásico, es subvertir la democracia, subvertir las instituciones, utilizando a la población, utilizando también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? A mí lo que me da verdadera pena, verdadera lástima es ver cómo hay miembros de estas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se pliegan a este tipo de enjuagues. La verdad es que después de lo que sucedió durante la pandemia y después de ver la actitud policial y la actuación, haciendo ejecutar órdenes que a todas luces eran ilegales, porque ellos mismos sabían que eran ilegales, porque los agentes tienen una formación jurídica también importante, pero después de ver lo que sucedió durante la pandemia, pues algunos veníamos diciendo que esto era un antes y un después, porque íbamos a una sociedad mucho más controlada y una sociedad más de corte totalitario que democrático. Y ahora pues lo estamos viendo, como aquella famosa portada de The Economist en la que aparecía pues un hombre paseando al perro con una correa y el perro llevaba su mascarilla, el hombre también llevaba su mascarilla, pero el hombre también tenía una correa y había una mano, ¿verdad?, que sostenía esa correa, y el titular era Everything's under control, todo está bajo control. Ese es el objetivo, que esté todo bajo control y que todo el que se salga del pensamiento único pues sea perseguido, sea calificado de disidente o se le pongan listas negras, como nos pasa a algunos, pero no por ello vamos a dejar de hacer nuestro trabajo, José Antonio. 16 de la mañana, Lorenzo, gracias por acompañarnos. Buen día y buen negocio, Gracias. Lorenzo. Igualmente, un abrazo. 16 de la mañana está aquí este tiempo de